Buen día, buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿A 30 y pico grados? ¿Estamos bien? Aire acondicionado y abanicos. Qué bien que estamos. Yo ayer estaba a 22, 23, 24 grados en la montaña, al lado de cascadas, en Setcasas, paseando, y estábamos muy bien también. Aproveché que estábamos paseando para cortar un árbol. Yo he plantado muchos árboles a lo largo de mi vida, pero ayer corté uno. Corté una haya joven, en un sitio donde se puede cortar, no os preocupéis, no he hecho un desastre ecológico, para hacerme un bastón de montaña. Tengo palos de aluminio para ir por la montaña, como todos los que sois montañeros, pero la madera tiene un no sé qué fantástico. Y hice un palo que es así de alto y tiene un nudo aquí que va perfecto para poner la mano encima, para caminar bien. Y si ese nudo, si giras el palo y lo coges al revés, te caben las dos manos perfectamente bien. Y cuando haces así, ¿sabes? Cuando movéis un palo así, hacéis... Y se oye... ¿Habéis escuchado alguna vez? ¿Sí? Yo eso de jovencito lo hacía con ramas de árboles y con cañas. En casa teníamos muchas cañas y cortamos. Y ese sonido es fantástico. ¿Habéis tenido ganas alguna vez de pegar a alguien con un palo? ¿No habéis tenido nunca ganas de darle a alguien, pero de verdad? ¿O de que el Señor se encargue de alguien, pero de verdad? ¿A los torturadores? ¿A la gente los pocos que trabajan en una residencia y maltratan a los abuelos? ¿No te gustaría pegarle un palazo de verdad? ¿A la gente cruel? ¿A los que trafican con personas para bienes... para que trabajen forzadamente o para esclavizarlos sexualmente? ¿No te gustaría que Dios apareciera de golpe y porrazo y les cayera un rayo encima? O si tuvieras un palo, como este que tengo yo de haya, está en mi coche así atravesado, coger el palo y... No se doblan los palos, a diferencia de los palos de aluminio, los palos de madera, puedes dar y dar y dar y dar, ¿eh? Oye, a estos que esclavizan personas, que los arrastran a través de desiertos para cobrarles una millonada por meterles en una patera y que se hundan en medio del Mediterráneo, ¿no te gustaría que Dios viniera ahí de golpe y porrazo? A los traidores que firman un contrato y no lo cumplen, que estafan a las personas, ¿no te gustaría que, por una vez en la vida, a los que odian de manera implacable, a los que guardan rencor, a los que maltratan a sus hijos, a los que abusan de sus hijos o de los niños, a los que maltratan a sus padres, a los que engañan a sus mujeres, a los que están dispuestos a que muera cualquier persona de este mundo con tal de hacerse ricos? ¿Hay de esa gente o no hay en el mundo? A montones. A montones, y por muy paciente que uno sea, y muy bueno que uno sea, y muy manso que uno quiera ser, hay por dentro un Señor, menos mal que no me ha dado tu poder, porque si no, la que haríamos nosotros, ¿no? Dios es grande en misericordia, Dios es lento para la ira, ¿verdad? Pero incluso la paciencia de Dios tiene un límite. Y estos casos que os he puesto así de entrada se reflejan en el libro que vamos a estudiar esta mañana, el libro del profeta Amós. Vamos a ver 9 capítulos de un libro de la Biblia en 40 minutos o así, ¿vale? Y es un libro fantástico, increíble, genial. Allá por el año 762, 760 antes de Cristo, un ganadero, un cuidador de vacas, aparece en Betel. Dios le ha llamado para dar un mensaje increíble. Dios está que ruge. No lo digo yo, lo dice ahí, versículo 2 del capítulo 1. El Señor rugirá desde Sión, está hasta las narices. ¿Bien? Y cuando Dios ruge, el mundo tiembla, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Está muy bien predicar del Dios de amor y gracia y misericordia, que lo es. Pero Dios no es tonto. Ni le puedes tomar por el pito del sereno. ¿Qué va? Dios es Dios. Dios es el soberano de los cielos y de la tierra. Dios es el soberano de su pueblo y de aquellos que no lo reconocen como su pueblo también. Porque un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Igual no es tu Salvador, pero que sepas una cosa, es tu Señor.
Lo reconozcas o no, es tu Señor, es Dios. Y un día hará justicia. Y los juicios que vemos en la época del Antiguo Testamento y a lo largo de la Biblia no son sino adelantos del día en el que el Señor hará justicia de verdad en este mundo. Y hará justicia contigo y conmigo. Así que Amós es un profeta no profesional. Él estaba cuidando sus vacas allí, al lado de Jerusalén, a 16 kilómetros de Jerusalén, en la zona montañosa, y Dios le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Te vas al reino del norte, a Betel, donde pusieron antaño un becerro de oro, y allí les vas a dar un mensaje. Y yo creo que te imagines al pueblo de Israel, al reino del norte, que en esa época era un reino tremendamente avanzado, tremendamente próspero. Unos años antes de esto, había estado allí el profeta Jonás. Tú dirás, profeta Jonás, qué mal profeta Jonás, ¿verdad? ¿Qué va? Jonás fue un muy buen profeta que tuvo una mala experiencia y esa mala experiencia se ve recogida en su libro. Pero profeta Jonás le predicó a Jeroboam II, rey del norte, que él conquistaría los territorios de David, su padre. Y los conquistó. Y hubo una época de absoluto florecimiento económico en el reino del norte. Y el reino del sur en aquella época, con el rey Uzías, también era un reino próspero, que también conquistó ciudades y amplió su territorio. Y la gente en el reino del norte decía, si esto es posible es porque Dios está conmigo. Qué bien siente uno que el Señor está con él cuando todo va bien. Pero igual las cosas van bien y no todo está bien con el Señor. Ellos confundieron su prosperidad económica con su realidad espiritual. Y entonces están allí los del pueblo de Israel y odian a sus vecinos. No sé si tienes algún vecino al que odies, al que no te caiga bien, pero estos odiaban a sus vecinos, ¿vale? Y entonces llega allí el profeta Amós con su palo de cuidar vacas. ¿Os lo imagináis? Y ahora imaginaos el 1-por-1 del partido del Barça del domingo. ¿Sabéis cuando acaba el partido del Barça? Que hay siempre un periodista que dice Ter Stegen y uno dice decisivo porque no sé qué, ¿no? O cuando están saliendo los jugadores al Camp Nou para jugar, ¿no? Y entonces dicen su nombre, Piqué y todo. ¡Bien! ¿No? ¿Os acordáis de eso que pasa siempre en los partidos de fútbol? ¿Os lo imagináis? Y el profeta Amós empieza a decir los nombres de todas las naciones a las que los israelitas odian. Y les dice que Dios les va a castigar. Y esa fórmula fantástica que está en el profeta Amós, que dice, por 3 pecados y por el 4. El 3 es un número que señala plenitud en la Biblia. Cuando la palabra dice, y vi a los ángeles que decían, santo, santo, santo es el Señor nuestro Dios todopoderoso. ¿Os acordáis de aquel pasaje de Isaías? No es que Dios sea 3 veces santo, es que es absoluta y perfectamente santo. Cuando un judío quiere decir una cosa, enfatizar una cosa, la dice 2 veces. En verdad os digo. Lo que os estoy diciendo es verdad de la buena. Y está bien porque además lo dice Jesús, ¿no? Cuando quiere elevarlo al infinito, a la máxima expresión, no al infinito, a la máxima expresión, a la perfecta expresión, lo repite 3 veces. 3 veces. Y entonces lo que está diciendo el pasaje es, mira, vuestro pecado llegó al límite con 3. Sois absolutamente pecadores, pero es que habéis pasado el límite. Ya no estáis en el 3, estáis en el 4. Ya no hay solución para vuestra vida. ¿Veis? Y entonces el profeta Amós dice, Damasco, y te tienes que imaginarte a la gente de Israel diciendo, bien, por fin Dios va a poner a esa gente donde se merece, porque son gente cruel. Y Damasco está en el noreste de Israel, ¿no? En el noreste de Israel. Y el siguiente pueblo está en el suroeste, es Gaza. Y el siguiente pueblo está en el noroeste, que son los de Tiro y de Sidón. Y los siguientes pueblos están en el sureste, los 3. Sureste, sureste y sureste en medio. Ahí, los 3. 6 pueblos. Y te dices, 6. Pero el número 7 es un número perfecto también en la Biblia y marca un límite. 7 veces dice Jesús, yo soy, ¿os acordáis? En el Evangelio de Juan, 7 veces dice yo soy, 7 milagros en el Evangelio de Juan. El número 7 es un número importante. Y dice, bueno, todavía estamos ahí. ¡Ay, que nos toca! Pero entonces el profeta Amós dice, Judá. Y todo el mundo, ¡bien! Porque tampoco nos caen bien.
porque el rey Uzías se atrevió a meterse en el templo de Dios a ofrecer incienso que no le tocaba, solamente podían ir los sacerdotes. Le faltó el respeto a Dios y Dios iba a juzgar a ese pueblo. ¡Bien! Ya estamos bien. Señor, ya puedes parar. Pero resulta que hay un más uno también ahí. Y cuando ellos se piensan que el juicio de Dios ha parado, dicen, y ahora vosotros, por 3 pecados y por el 4. Porque vosotros vivís como el resto de las naciones. Sois peor que el resto de las naciones. Y ahí en el capítulo 2 y versículo 6 en adelante, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré el castigo. Y les dice, oye, mira, vosotros vendisteis por dinero al justo. Hay una injusticia social en este pueblo. Hay injusticia legal. Dice que tuercen el camino de los humildes. Hay una injusticia, pero no injusticia moral. El hijo y su padre se llegan a la misma joven. Se van de prostitutas juntos. Eso es lo que está pasando allí. Y no pasa nada. Dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan, y eso es injusticia legal, porque la ropa empeñada era algo que yo dejo en depósito a cambio de ¿qué tal? La garantía. No, pero esta gente hacía lo que le daba la gana. Y encima pasan olímpicamente de Dios. Dice el versículo 11, levanté de vuestros hijos a profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazarenos, para gente entregada, que sirve a Dios, que se entrega a Dios, gente que se comprometía, entre otras cosas, a no cortarse el pelo como Sansón, que era nazareno desde su nacimiento, y a no beber vino. ¿Y sabes lo que hacían a los nazarenos? ¡Vámonos de copas! Olvídate de Dios. ¿Y sabes qué hacían con los profetas? A mí no vengas con historias. A mí no vengas con historias. Es lo que dice el versículo 11 y el versículo 12. Dice, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Dios dice, estoy harto. Habéis pasado el límite. Y a uno y otro pueblo les va a ir diciendo que va a enviar fuego y que va a arder en sus palacios. Lo veis en el capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 7, en el versículo 10, en el versículo 12, en el versículo 14, en el capítulo 2 y versículo 2, en el capítulo 2 y versículo 5, porque hay un problema ahí no solamente del pueblo, sino especialmente del liderazgo de aquellas naciones, que habían impuesto un sistema absolutamente injusto, y Dios va a condenar a esos pueblos, a esas naciones. Estamos hablando del 760. En el 747 Dios levanta a Tiglat-Pileser III por rey de Asiria. Hasta este momento, Asiria había tenido un problema. Asiria había acabado de conquistar Siria, cuya capital era Damasco. Pero en ese momento, en el que Asiria conquista Damasco, conquista Siria y debilita a sus enemigos del sur, resulta que Asiria entra en una guerra civil. Y tiene 3 reyes que además son hermanos que se van peleando uno tras otro, pam, 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 pam. Y eso debilita momentáneamente la fuerza de expansión del imperio asirio, y eso es lo que aprovecha Jeroboam II y Uzías para ampliar sus reinos. O sea, hay una sensación de seguridad, ¿no? Pero en el momento en que Jeroboam II estaba escuchando a Jonás, Jonás le profetizó que eso ocurriría. Eso dice la palabra, que Jonás le profetizó a Jeroboam II que él conquistaría el territorio de su padre. Lo que no sabe Jeroboam II es que Jonás ha tomado unas vacaciones. Quería irse a Tarsis, pero Dios lo ha enviado a otro sitio. ¿Dónde lo ha enviado? A Nínive. A decirles a los ninivitas que Dios les va a castigar, ¿sí o no? Y cuando va allí y le dice, mira, Dios os va a castigar, Jonás tampoco es que haga demasiadas cosas para que ellos se arrepientan, ¿sí o no? Sabéis el libro perfectamente. Pero resulta que ahí hay un rey que sí que escucha a Jonás y decreta arrepentimiento general en Nínive. ¿Os acordáis de ese pasaje? Quizá Dios se arrepienta y no nos castigue. Y Dios no les castigó. Dios los usó como herramienta de juicio para todas y cada una de estas naciones. Bueno, excepto una. Ahora llegaremos ahí. Dios levantó a Siria como herramienta de juicio para todas estas naciones. Y era una nación injusta también, ¿eh? También recibió luego lo suyo. Pero eso es lo que está pasando aquí. Dios plantea el juicio para todas esas naciones. Y ahora vemos algo que me parece fantástico.
Amós tiene una estructura que no sé si voy a poder enseñarosla bien, pero creedme que está ahí, ¿vale? Bueno, ahora os la enseño, está fantástico. ¿Veis que todos estos juicios son 3 más 1, 3 más 1, 3 más 1, 3 más 1, ¿sí? ¿Lo veis? Por 3 y por el cuarto, 3 más 1, 3 más 1, 3 más 1. Bien, pues ahora el libro empieza a darnos 3 mensajes de Amós, 3 anuncios de juicio de Amós. El primero está en el capítulo 3 y versículo 1. El segundo, que empieza ahí con ese oíd esta palabra, ¿lo veis ahí en vuestra Biblia? Habéis venido con Biblia, ¿no? ¿Lo veis ahí? Capítulo 3, versículo 1, ¿veis que pone ahí oíd? Si tienes un lápiz, rodea ese oíd, ¿vale? Porque es el principio del primer mensaje de Amós. Luego viene el capítulo 4, versículo 1, otra vez, oíd esta palabra. Y luego el capítulo 5 y versículo 1, oíd esta palabra. 3 mensajes. Y luego le van a seguir 3 visiones de destrucción. Capítulo 7 y versículo 1, capítulo 7 y versículo 4, capítulo 7 y versículo 7. 3 mensajes y 3 visiones. 3 anuncios de 2 formas del juicio de Dios. De verdad, Dios va a juzgaros. Vuestra situación espiritual es un absoluto desastre. Estáis en una mala situación. Y es fantástico cómo lo expresa Amós. Fíjate lo que dice. Oíd esta palabra. A vosotros, solamente a vosotros os he conocido. La palabra conocer en hebreo es muy interesante porque en la Biblia conocer, ya sabéis que, por ejemplo, cuando dice que José conoció a María es que tuvo relaciones sexuales, ¿sí o no? Pero cuando quien ejerce ese conocer es Dios, lo que significa siempre es yo os he elegido. Yo os he conocido es yo os he escogido. Yo os escogí como mi pueblo. Y eso es lo que está diciendo Dios. Yo os escogí como mi pueblo. Y vosotros pusisteis un becerro de oro allí en Dan, y os quedasteis tan tranquilos, y pusisteis otro aquí en Betel. Hace 2 generaciones aquí estaba Jezabel quemando a fuego a los niños al Baal, y aquí estabais tan anchos. Esa situación, contagió al reino del sur. Nos encontramos con un rey como Manasés, que metía a los niños dentro de pieles de vaca, los cosía la piel, y entonces aquello ya no era un niño, aquello era un becerro, y los tiraban desde los balcones al suelo, los estrellaban, los sacrificaban así, aparte de quemarlos vivos, ¿no? Porque en su imaginación aquello ya no era un niño, aquello era un becerro, ¿no? O sea, algo terrible, situaciones absolutamente terribles, y Dios les dice, mira, yo os llamé, yo os conocí, y yo os voy a castigar. Versículo 2 del capítulo 3. Y empieza a decir cosas de causa y efecto, ¿no? Pero me gusta mucho esta expresión. Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Cómo podemos estar callados si Dios dice la verdad? ¿Sabéis? Para mí sería mucho más sencillo, te voy a decir la verdad, para mí sería muy sencillo, mucho más placentero hablaros de cuánto os ama Dios. Porque Dios os ama o no. Absolutamente. Es mucho más sencillo, mucho más agradable. Pero Dios no solamente os ama, Dios nos quiere santificar. ¿Sabes? Dios murió por el pecado que hay en nosotros. ¿Lo sabes? A veces, necesitamos pararnos y escuchar la reprensión de Dios y replantearnos la vida. Ahora se acercan unas semanas en las que tenemos tiempo para replantearnos la vida. ¿Sí o no? Veranito, vacaciones, tiempo de descanso, tiempo para ponerle la palabra, tiempo para poder decir, oye, ¿qué voy a hacer de mi vida a partir de septiembre? ¿Cómo va a ser el próximo curso? Necesitamos escuchar a Dios. Cuando Dios viene a nuestra vida y nos dice, sed santos porque yo soy santo. La paga del pecado es muerte. Yo siempre digo que Satanás, si eres creyente, escucha bien, si eres creyente, Satanás no te puede llevar al infierno. ¿Me habéis escuchado decir alguna vez, sí o no? Muchas, ¿eh? Pero puede convertir tu vida en un infierno. ¿Lo sabes? Puede romper tu matrimonio y alejar a tus hijos. Puede echarte de tu trabajo, porque si mientes y robas. Puede destruir tu vida entera, todas tus relaciones, todo lo que tienes y eres, puede ir al garete.
Tiene esa capacidad de corrupción el pecado. Y Dios les anuncia en este primer mensaje, les dice, oye, voy a levantar un enemigo que es Asiria y va a venir a destruiros, versículo 11. Escuchad, testificad, porque os voy a castigar por vuestra idolatría, voy a castigar también este altar del becerro de lo que estáis, que creéis que me adoráis a mí con esto, pero ¿qué pensáis? El segundo pasaje, el segundo mensaje de Amós es hasta cómico, ¿vale? Porque se dirige a las mujeres poderosas de Israel, a las mujeres señoriales de allí, y les llama vacas de Basán, gordas, mujeres gordas y opulentas. Porque, a ver, nosotros hoy pensamos en la estética femenina, las mujeres delgaditas y monas son las que resultan más atractivas. En la antigüedad eso no era así. Porque había una mala cosecha, ¿y de qué te morías? De hambre. Entonces, la gente con quién se quería casar? Con mujeres hermosas. ¿Por qué? Porque si eran mujeres hermosas, ¿por qué estaban hermosas? ¿Por qué? Porque comían. Eso significaba que en su familia había dinero. Claro, la hija del molinero que tenía pan todo el día en su casa. La hija del panadero tenía pan en su casa. La hija del carnicero tenía carne en su casa. La hija del lechero tenía leche en su casa. Aquí había comida. Aquí no, te mueres de hambre. ¿Entiendes? Entonces eran buenos partidos, era algo fantástico, ¿vale? Pero estas mujeres ricas y poderosas, opulentas, que incluso mandaban por encima de lo único que les preocupaba era el dinero y la fiesta. Le decían a sus maridos, oye, trae de beber, versículo 1, trae y bebemos. La vida es una fiesta. ¿Vale? Y Dios les dice, vosotras, os van a coger con un gancho por la nariz y os van a llevar de esclavas, a vosotras y a vuestros hijos. Eso es lo que está diciendo el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y versículo 3. Saldréis por las brechas una tras otra, las brechas de las murallas, y seréis echadas del palacio, dice el Señor. Y entonces Dios les dice, mira, es que sois tan tontos a veces, oye. Mi salmo favorito es el Salmo 31, uno de mis favoritos es el 32. En el Salmo 32, al final del Salmo 32, Dios habla. Y Dios dice, no seáis burros. No seáis como los burros, que hay que arrastraros para que vengáis. No seáis tontos, ¿no? Aquí Dios les dice, mira, os hice estar a diente limpio, os hice pasar hambre, os detuve la lluvia, os herí con viento, envié contra vosotros mortandad como en Egipto, os trastorné como trastorné Sodoma y Gomorra, y no vinisteis a mí, lo repite un montón de veces, no os volvisteis a mí, versículo 8, no, nunca os volvisteis a mí, versículo 9, versículo 10, mas no os volvisteis a mí, versículo 11, mas no os dio la gana. ¿Y sabes lo que dice en el versículo 12? ¿Tú no quieres venir a mí? Pues que sepas una cosa, que ahora vengo yo. Como tú no quieres venir, ahora vengo yo. Y prepárate, porque vengo. Y nadie me para. No sé si estarías tú muy cómodo con ese mensaje. ¿Estamos preparados para encontrarnos con Dios? Porque hay una cosa cierta, ¿eh? Tarde o temprano, en esta vida y en la otra, especialmente te vas a encontrar con Dios. Si Dios tuviese que analizar tu vida y mi vida, ¿qué pecados encontraría? ¿Qué situaciones que no cambian nunca? Yo creo que a veces hay pecados que los vamos a llevar hasta la puerta del cielo. Son como esas bolas de preso, ¿sabes? Esas bolas de preso que van con una cadena en los cómics y en las películas así, ¿sabes? Yo creo que hay pecados que los vamos a llevar hasta la misma puerta del cielo. Vamos a ir toda la vida arrastrando alguna de estas cosas que parece que uno no pueda vencerlas. Pero Dios puede. Pero no queremos volver a Él. Pero Dios puede, pero no queremos... Prepárate, dice. Y ahora el tercer mensaje es como que Amós abre el corazón de Dios, ¿sabes? Y yo creo que este capítulo es el que todo el mundo conoce. O al menos tiene el versículo que todo el mundo conoce, ¿no? Buscadme y viviréis. El capítulo 5 empieza como un canto fúnebre. Es un canto de lamentación, es un canto fúnebre, un canto funesto, de lamento profundo.
Y para que ellos les capta la atención con la idea de una virgen que muere desolada, abandonada, ¿no? Eso les capta la idea, una chica joven, inocente. Y entonces Dios les dice, buscadme y viviré. ¿Por qué no queréis buscarme y vivir? Jesús vino para que tuviéramos vida y vida ¿cómo? En abundancia. En abundancia. Y vamos bebiendo de los charcos, en vez de beber de la fuente de agua viva. Vamos conformándonos ahí con charcos de barro, en vez de beber de aquel que es fuente de agua viva. Buscadme y viviréis. No busquéis en Betel, que son ídolos, no tienen nada. Buscad al Señor y vivid. Buscad al que hace las pléyades, al creador de todo cuanto existe, al que tiene todo el poder. Buscadme. Mira, dice versículo 12, yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sea que afligís al justo y recibís cohecho. Sois gente corrupta, lo sé todo. A mí es muy fácil engañarme. Yo soy muy tonto. Yo soy muy tonto, de verdad. Tú me dices a mí una cosa y yo me la creo. Sobre ti. Mi mujer tiene un ojo que no tengo yo. Mi mujer pilla a la gente en 0,3. Tiene un don, yo no sé si es el don de discernimiento de espíritus o algo, pero tiene un don que oye, ve a alguien y dice, esto es así. Y oye, tú, eso es así, ¿eh? O sea, luego me doy cuenta, ¿eh? Pero de primera yo soy muy tonto, yo no me entero de estas cosas. Pero a Dios no le puedes engañar. Tú me puedes engañar a mí. Te puedes engañar a ti. Pero a Dios no. Porque Dios sabe todo. Lo sabe todo perfectamente. Y en medio de esa situación, sabiendo que Dios lo sabe todo, fíjate lo que dice el versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así el Señor vuestro Dios, el Señor Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Porque dice, vosotros decís que Dios está con vosotros, pero no es verdad. Porque vivís como os dé la gana. Eso es lo que está diciendo Amós. Vosotros creéis que Dios está con vosotros, pero no es verdad. Aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia y quizá el Dios de los ejércitos, el Señor Todopoderoso, tendrá piedad del remanente de José. Me parece fantástica esta expresión. ¿Sabéis por qué me parece fantástica esta expresión? Porque es la misma expresión del rey de Nínive. Arrepintámonos y quizá Dios tenga misericordia de nosotros y nos salve. ¿Y eso sabes lo que pasó? Que con Nínive funcionó. Con Nínive funcionó. Y a partir de aquí hay unos ayes, ¿verdad? ¿Me estáis siguiendo con el libro de Amós? ¿Es demasiado denso? ¿Me estáis siguiendo bien? ¿Bien? Vale, vamos ahí. Ahora de golpe porrazo acaban los tres sermones, los tres mensajes, con este ay, con este lamento por el pueblo de Israel. Y Amós ve tres visiones, ¿no? Una visión de langostas. Dios les va a castigar con una plaga de langostas que va a arrasar con los campos y se van a morir de hambre. Y Amós dice, Dios, por favor, no. No hagas esto. Pues no va a ser así. No. Mira, ¿sabes qué? Voy a enviar fuego, voy a enviar una sequía que va a arrasar el país entero y se van a dar cuenta, por fin, de quién soy yo. Y Amós dice, no, Dios, por favor, no. Estoy en el capítulo 7, ¿eh? ¿Estoy? ¿Me estáis siguiendo, eh? Y entonces Amós ve otra visión en la que Dios le muestra una plomada de albañil. ¿Habéis visto alguna vez una plomada, no? Una cuerda con un plomo al final o lo que fuera al final que hace que aquello vaya recto, ¿no? Y Dios le dice, mira, los voy a juzgar con justicia absoluta. Lo que esté torcido, al suelo. Porque cuando una pared está torcida, vamos, repararla o se cae el edificio luego, ¿sí o no? Entonces aquí voy a ir con justicia. Y Amós ya no dice nada. Claro, cuando llegas al capítulo 8, hay un +1, 3 visiones +1. +1. Que es un canastillo de frutas de verano. Y es un juego de palabras, porque frutas de verano es hayix, y entonces dice, porque esto es señal de que el fin ha llegado. Mira, el castigo es inevitable. Nada va a parar mi determinación de destruir esta nación. Y ha llegado el fin es haketz en hebreo. 3 visiones, una última visión. 3 mensajes. Y ahora, en el capítulo 8, versículo 4,
viene un cuarto mensaje. Un cuarto mensaje en el que Dios les anuncia esto. El castigo es inevitable. No salva de esta nada, de nada, de nada. Estamos en el año 760 y en el año 722 llegará Salmanasar V y Sargón II y destruirán Samaria hasta los cimientos. ¿Sí o no? Sí, esto es historia. Esto no es un cuento de Heidi. Esto es historia. Esto es lo que pasó de verdad. ¿Verdad? Y entonces dice, no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella. Versículo 8 del capítulo 8. Yo estoy viendo la injusticia que hay en el mundo, la injusticia con la que estáis, y no os estremecéis cuando yo os estoy diciendo que esto no puede ser. Nada, nada. Dice el versículo 11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre, e irán errantes. No tendrán pan, ni sed, ni agua, e irán errantes. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Una descripción del castigo de Dios. ¿Veis? Hay una cosa que me encanta, me la he saltado, pero quiero recuperarla ahora. Mucha gente desea que Dios actúe. ¿Habéis escuchado a gente atea decir, si Dios es Dios, ¿por qué no hace nada? ¿Habéis escuchado alguna vez eso? ¿Sí o no? Porque Dios es paciente, lo dice segunda de Pedro, ¿verdad? Dios es muy paciente para con nosotros, ¿no? Y deja tiempo para que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Porque si Dios actuara... Dejadme que os diga cuál es mi versículo más tremendo, que me pone los pelos de punta de este libro. El versículo que me pone los pelos de punta en este libro es capítulo 5 y versículo 18. Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis ese día? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? ¿Sabes lo que está diciendo? La gente quiere que Dios actúe, pero el día que Dios actúe, aquí no se salva nadie. Y cuando tú llegas al libro de Apocalipsis, ¿te acordáis del libro de Apocalipsis? Si lo que cuenta Apocalipsis es literal, en 3 años y medio, hoy día se morían 4.000 millones de personas en la Tierra. Porque Apocalipsis describe que muere una cuarta parte de la población de la Tierra por hambre, pestes, guerras, y luego muere la tercera parte de los que sobreviven a la primera plaga. Así que mueren la mitad de los habitantes de la Tierra en 3 años y medio. Que Dios actúe. Bueno, pero si actúa Dios, también actúa contigo y actúa conmigo. ¿Estamos preparados para eso o no? ¿Estamos preparados para encontrarnos con Dios o no? Y fíjate, el capítulo 9 dice algo fantástico. Tiene una forma poética tan genial. Como un tipo que cuidaba vacas escribe también. En el capítulo 9, el versículo 2, empieza a hablar de los atributos de Dios. La omnipresencia de Dios que les protegía, la omnipotencia de Dios que les protegía, la omnisciencia de Dios que les protegía como nación, ahora se vuelve contra Israel para alcanzarles en juicio. Fíjate lo que dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá les tomará mi mano. Aunque se subieran al cielo, de allí los haré descender. ¿Y sabes lo que le dice? Un insulto. Les dice, vosotros sois para mí como hijos de etíopes. No es que le esté llamando persona de color, ¿me entiendes? Lo que está diciendo es, vosotros sois como si no fueseis de mi pueblo. Vosotros sois para mí como gente pagana. Eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Vosotros sois para mí gente que no pertenece al pueblo de Dios. Porque por los hechos demostráis que no me conocéis. ¡Ay! Qué mensaje más duro, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, no todo es duro en el libro de Amós, ¿vale? Al final de ese libro tiene un mensaje de esperanza. Y dice, mira, yo voy a castigaros y voy a castigaros severamente porque el mundo necesita saber que Dios es justo, ¿sabes? C.S. Lewis dice en alguno de sus libros, especialmente en el problema del dolor, dice que Dios a veces en la vida nos manda pruebas.
para que sepamos que nuestro hogar no está aquí, ¿no? Para que sepamos que hay una ciudad celestial que nos espera, donde no hay problemas. Que Dios a veces nos juzga en esta vida, para que sepamos que Dios es justo y que nos espera un juicio justo delante de su trono. Y que Dios también a veces manda bendiciones a nuestra vida, para que sepamos, para recordarnos que no estamos solos, ¿no? Y eso ocurre en esta palabra, en este texto, ¿no? Dios quiere dejar claro cuál es su realidad, su pensamiento acerca de las cosas que no le gustan, pero al mismo tiempo dice, mira, yo voy a castigaros. Pero, capítulo 9, versículo 8, no destruiré del todo a la casa de Jacob. No, yo voy a purificaros. Os voy a mandar 70 años al exilio. Y allí vais a aprender, como aprendieron vuestros padres en Egipto. ¿Sabéis por qué cayó Israel en Egipto en esclavitud? ¿Cuál es la razón por la que Israel cayó en esclavitud en Egipto? Bueno, cuando uno lee Éxodo te dice que se levantó un faraón que no conocía a José. ¿Os acordáis, sí o no? Claro, y después de la guerra con los hicsos, los judíos habían muchos y ellos estaban un poco debilitados. Y entonces, como no conocía a José y ni sabía nada de nada, cogió y los esclavizó para que no se les rebelaran. Esa es la razón política. Pero Ezequiel capítulo 20 nos explica que allí en Egipto los judíos empezaron a adorar a los dioses de Egipto. Y Dios dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Y entonces los hizo esclavizar. Y cuando estaban esclavizados, ¿qué dice Éxodo que pasó? ¿Qué pasó? Que un día de golpe y porrazo, en vez de adorar a los dioses de Egipto, se dan cuenta que dicen, oye, si el único que tiene poder para salvarnos de aquí es Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces claman a Dios para que Dios les salve. Y dice que Dios escucha su clamor desde el cielo, los mira y los reconoce. Dios los reconoce y dice, estos son mi pueblo. Estos que se vuelven a mí y me adoran y me invocan y claman a mí por salvación. Estos, ahora sí son mi pueblo. Y esa es la misma experiencia que van a pasar aquí los israelitas, con Asiria y en el 586 el pueblo de Judá con Babilonia. Y fíjate el anuncio tremendo. Dice, en aquel día, dice el versículo 11, yo levantaré el tabernáculo caído de David, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Señor. Dice, vienen días en el que ara alcanzará al segador, o sea, habrá prosperidad. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y ellos habitarán en las ciudades asoladas. Un mensaje de salvación. Ya sabes que un día Dios vendrá en juicio. Pero mientras tanto, Dios también ha venido a buscarte, no para juzgarte, sino para salvarte. ¿Sabes qué? Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Y ¿sabes? Lo fantástico de ese pasaje de Juan, me parece genial. Dice, esta es la condenación. ¿Sabes cuál es la palabra condenación en griego? ¿Sabes cuál es la palabra ahí? Condenación en griego, ¿sabes cuál es? Es crisis. La palabra condenación ahí es crisis. Dice, esta es la crisis. Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Que Dios vino a nuestro encuentro, vino a salvarnos y mucha gente prefirió seguir como estaba antes que salvarse. Esa es la gran crisis de la humanidad. Que Dios vino a salvarnos y muchísima gente no conoce todavía a Dios, ni de su amor, ni de su justicia, ni de su santidad. No conoce nada del corazón de Dios. Nada del corazón de Dios. Ay, no sé a qué hora tengo que acabar, pero vamos a ir acabando hoy. No he mirado el reloj antes de subirme. No sé cómo es tu situación personal, económica, de trabajo, familiar. No lo sé. Pero no confundas tu situación personal con tu situación espiritual. Puedes estar en lo peor del mundo y estar aferrado a Cristo y lo tienes todo. ¿Sabes? Puedes estar en la miseria más absoluta y ser mayor que el mayor rey del mundo. Puede tu vida prosperar un montón y Dios no estar ahí. Escúchame bien. Y tarde o temprano te pegarás el bofetón, padre.
te lo pegarás. Es lo que hay. El juicio de Dios es ineludible. Y la pregunta es, ¿estamos preparados o no? Pero hay algo mejor, es que Dios quiere que vivamos de verdad, que disfrutemos la vida. Y la pregunta es si queremos disfrutar la vida o no, tal y como Dios la ha diseñado de verdad. Mira, nadie que conozca realmente al Señor cambiaría al Señor por ninguno de los placeres de este mundo. Entonces a mí me lo había escuchado alguna vez decir, ¿verdad? A mí viene el dueño de Zara, que ahora se ha jubilado ya, ha puesto a la niña de jefa, ¿no? Con su yate de 40 y pico de millones de euros. Me parece que se compraba uno de 100, ¿no? Venga, tú abandonas al Señor y aquí tienes el yate y gasolina para toda la vida. Porque claro, la gasolina es chupa que no. Te lo puedes quedar y comértelo desde el primer tornillo hasta el último. Porque me ofrezcas lo que me ofrezcas, nada vale lo que vale el Señor. ¿Sí o no? Te pueden ofrecer lo que quieran. Sabiendo eso, a veces vendemos al Señor por 25 céntimos de cambio mal dado en una barra de pan. Y tú lo sabes, que no cambiarías al Señor por nada, ¿a que sí? Que lo sabes, ¿no? Pero es que el mundo es tan sutil a veces, ¿verdad? Dios ha venido a buscarnos en Cristo. Mira, ¿sabéis una de las cosas geniales de este libro? Otra de las cosas geniales de este libro es que el juicio de Dios parecía inevitable para todas esas naciones, ¿sabes? ¡Qué época tan increíble! Escucha, qué época tan increíble. Eliseo acababa de morir, Jonás estaba predicando allí, había ido a Nínive, aquí estábamos. Poco más tarde va a estar Isaías predicando en el reino del sur. Grandes profetas que Dios había levantado en aquella época tan convulsa. Pero resulta que cuando Dios anuncia el juicio a Judá, allí hay un tipo que se llama Isaías, que sí es profeta profesional, que sí vive en la corte, y que va a los reyes y les dice que no, que hay que confiar en Dios. Que olvidaos de confiar en vuestros caballos, en vuestras armas, en vuestros carros de combate, en vuestro dinero. Olvidaos de todo eso. Olvidaos. Confiad en Dios. ¿Y el pueblo qué hace? Confía en Dios y se salvan. ¿O no se salvan? Vamos, llegan los asirios a la puerta de Jerusalén y Dios envía una plaga que se tienen que volver para atrás. Y cuando llegan allí se cargan al rey. ¿Sí o no? ¿O me lo estoy inventando? Porque eso también es historia. Dios libra al reino del sur. Posteriormente volverán a caer. Y caerán en una vorágine de pecado tremenda, ¿no? En la que quemarán a sus propios hijos otra vez. Y Dios los va a tener que castigar, no esta vez no con Asiria, sino con Babilonia, ¿verdad? Con Nabucodonosor. Pero en este momento de la historia hubo una de esas 8 naciones que dijo, yo sí quiero escuchar. Yo sí quiero buscar a Dios. Yo sí quiero escuchar su voz. Yo sí quiero pedir a Dios que me cambie. Yo sí quiero ser transformado por el Espíritu Santo. Yo quiero eso. Yo quiero vivir para el Señor. Yo quiero que Él haga su voluntad en mi vida. Y eso lo cambia todo. Todo lo cambió. Venga tu reino. Una palabra fantástica que oró Jesús, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Dios quiera que venga a nosotros su reino. Que podamos proclamar, como lo hacemos cada domingo, ¿verdad? Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Y yo estoy convencido de que en cada uno de nosotros en nuestra vida hay áreas en las que necesitamos que Dios intervenga. ¿Sabes? El que dice que no tiene pecado, ¿qué? Hace a Dios mentiroso. No te equivoques. Pero el que confiesa su pecado, abogado tiene, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Dios quiera que cada uno de nosotros, ¿verdad? Sea que seamos creyentes, podamos seguir caminando en el camino de la santificación. O sea que si no somos creyentes, de verdad, yo te invito a que puedas meditar en el amor de Dios, el amor que Dios tiene por ti. Dios te desea lo mejor. Ha estado dispuesto a morir por ti en una cruz.
¿Qué más puede hacer Dios que no haya hecho ya? ¿Qué más? Vamos a hablar, si os parece bien. Padre, queremos alabarte, adorarte, bendecirte, exaltarte, Señor, y agradecerte cada una de las historias, los hechos que acontecieron hace ya tantísimo tiempo, Señor. Estamos hablando hoy de hechos que acontecieron hace 2.700 años, casi 2.800 años, Dios. Sí. Y aún son eventos, Señor, que nos hablan por tu palabra que es viva y eficaz y que llega a lo más profundo de nuestra alma y nos dice la verdad que necesitamos escuchar, que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios absolutamente increíble, que no puede ser engañado ni sobornado. Y al contrario, Señor, que tú también eres un Dios de amor y de misericordia, de justicia y de gracia y que nos ha venido a buscar y a rescatar de nosotros mismos y de nuestras situaciones, Dios. Y mi oración, Señor, es que tú nos des un corazón